Ahora cogemos nuestra herramienta eléctrica y lo que vamos a hacer es aproximarla, no vamos a apretar, siempre del centro hacia afuera. Una de las cosas buenas que tiene la herramienta de Ryobi, esta en particular, es que si tú vas apretando despacito, ¿ves? Vas girando despacito. Vas aumentando y vas girando un poquito más lento. Y así puedes controlar bastante lo que estás haciendo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Par de apriete. Aquí sí es que hay que tener mucho cuidado. Damos una vueltita, vemos que esto no se haya trancado. Perfecto. Bien. Bien, ahora nosotros vamos a dar el par de apriete a esto. ¿Qué par de apriete? Pues te lo dejo por aquí. ¿Cuál es el par de apriete que lleva esto? No lo vamos a hacer porque tendría que perder demasiado tiempo y los vídeos se hacen muy largos y me han dicho que haga los vídeos un poco más ágiles. Entonces, damos los pares de apriete. ¿Cómo? Pues siempre desde el centro hacia afuera, ¿vale? Primer pase. Giramos un par de vueltitas, vemos que no se tranca, dejamos reposar. Segundo pase, giramos, un par de vueltitas, que no se tranca, dejamos reposar. Todo perfecto, todo va bien, de lujo, bien, pues estamos contentos. Ahora hay que medir esto, el juego axial. Te digo cómo se mide. Aquí, en este motor como tal, es una pesadilla medirlo. ¿Por qué? Porque el bloque es de aluminio. Ahora te lo explico y lo entenderás. En este caso tenemos que llevarnos un poco de esta pieza, ¿vale? No te asustes, no cojas nervios. Esto es una pieza que nos va a permitir poner el comparador de carátula para medirlo. ¿Qué pasa? Que es magnético. Entonces, al ser magnético, no lo podemos poner en aluminio. Si te fijas, aquí trae un indicador donde hacia acá se activa el imán. No hacemos nada. Entonces, habría que ponerlo, por ejemplo, aquí y ahí podríamos medirlo. Y si no, pues apagamos, por decirlo así, lo ponemos aquí, aquí, y ahí me gusta más. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que buscar la combinación correcta para poder nosotros meter ahora aquí el reloj que os mostraba antes, porque esto tiene que tocar aquí, lo cual no se va a poder. Vamos a hacerlo aquí, aunque se debe hacer en la parte trasera donde va el volante de motor, o en la parte delantera. Aquí delante tendría exactamente el mismo problema. No tengo nada de metal donde yo pueda sujetar esta pieza. Entonces, para efectos del vídeo, antes de que me crujan, para efectos del vídeo, lo ponemos tal que así. Y entonces esto queda aquí así. Lo ponemos a 0 en nuestro dial y movemos esto hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante, que no se gire, sino hacia allá y hacia acá. ¿Qué buscamos? Que haga este movimiento, que son milésimas. Pues eso también lleva una medida y es lo que se llama el juego axial. Oh, Fran, pero hazlo realista, porque si estuvieras armando ese motor, no te preocupes, que si yo estuviese armando este motor, nos buscamos la vida y lo medimos. Es un video tutorial, la idea es enseñar aquellos conocimientos que yo pueda tener. Y si ves que la estoy cagando o se te ocurre alguna cosa, alguna manera de hacerlo mejor, pues me lo dices y ya está. Que en este canal todos los comentarios son bienvenidos. Seguimos. La luz de los aros. Bueno, esto es una parte muy bonita y crucial cuando armamos un motor. Tú tienes que coger ahora, para determinar la luz de los aros, en el pistón tenemos varios aros. Depende del motor, si es diésel, si es marítimo, si es a gasolina, si es de una moto, lo que sea. Tenemos aros o segmentos o anillos, como le quieras llamar. El primero se le suele llamar de fuego porque es el más cercano a la compresión. Por cierto, no me digas, mira cómo quedaron estos pistones. Una cuchura. Ahorita los enfocamos mejor. Bueno, ese es el de fuego. Luego tenemos el de compresión y luego tenemos el rascador o el de aceite. En los 3 aros de todos los cilindros hay que hacer esto, que es comprobar la luz de los aros. ¿En qué consiste la luz de los aros? Tú vas a lubricar el cilindro, lo vas a prelubricar con prelú, con aceite, con lo que tú quieras, con grasa no, obviamente,
el aro lleva una posición, no es lo mismo que vaya así a que vaya así. Y tú vas a poner tu aro, no lo vas a meter así hasta abajo, lo vas a introducir un poquito. Voy a dejar la luz aquí para que esta cámara lo grabe. La luz me refiero a la apertura. Un poquito, lo giras y con el pistón sin aro, tú vas a meter el pistón aquí así derechito y vas a bajar el aro. Yo te recomiendo hasta que la falda del pistón quede a ras. De todas maneras, lo vamos a medir en varios sitios. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que el aro se va a cerrar y justo en la apertura que queda, nosotros vamos a medir esa apertura. Eso es lo que se le llama la luz de los aros. Cada fabricante, cada motor tiene una medida y te dice la luz de aro de fuego tiene que ser de tal, la de compresión de tal. Yo lo suelo hacer a 3 medidas. Lo suelo hacer en la parte alta, que es el inicio de la carrera, a mitad, que es a mitad de carrera, y al final, que es al final de la carrera. ¿Cómo vemos esa luz? Pues cogemos un calibrador de galgas de toda la vida y si el fabricante nos dice eso tiene que llevar, me lo invento, insisto, me lo invento, 1 milímetro, pues nosotros cogemos la galga de 1 milímetro y algo, la ponemos en esa ranura y vemos si entra o no entra. Si nos dice 1 milímetro que tiene que tener de luz y la de 1 milímetro 20 no entra, perfecto. Nos vamos a la de 1 milímetro o a la de 0,90 y vemos con qué tanta holgura queda. Para sacar el aro, tiras de él hacia arriba y ya cuando llega aquí lo puedes girar. No metas el aro así. Esto no lo hagas porque estás rayando, aunque no lo creas, rayas los cilindros. Entonces, pones tu aro aquí, giras un poquito, coges tu pistón, lo bajas a penita y mides aquí en la parte alta, que quede derechito. Obviamente, si queda así, no, que quede derechito. Luego, bajas hasta la falda más o menos del pistón. También ve el recorrido que tiene el bloque. Hay bloques que son muy altos y después al final. Y con eso medimos la luz de los aros. Una vez que tenemos la luz de los aros medidas y que todo está bien, entonces nosotros podemos anillar nuestros pistones. Podemos instalar los pistones aquí para ahora instalarlos, que es el siguiente paso. Bueno, vamos a hacer un detalle del pistón para que veas cómo me lo han dejado en ultrasonido. ¿Te acuerdas cómo estaba, no? Bueno, este es el pistón. Aquí vemos cómo ha quedado de bonito. No me digas que el pistón no es bonito en sí. O sea, el pistón es una belleza, de verdad. O sea, seamos sensatos y honestos. El pistón es una belleza. Bueno, mira. ¿Cómo sabemos si esto va así o así? Primero, haberlo marcado. Y segundo, vamos a ver si aquí se puede ver. Aquí tiene una flecha que siempre va a indicar hacia la parte frontal del motor. Con lo cual, si la flecha apunta hacia allá, esto tiene que ir así. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, marcarlo o tener en el manual para saber cómo van nuestros pistones hacia allá. Bueno, viene una herramienta para montar los aros, ¿verdad? Pero los aros de toda la vida, primero, esto lleva una posición. No es lo mismo el aro así que así. Lleva una posición. Lo que tú no puedes hacer es torcer el aro así, o abrirlo. Entonces, ¿qué hace? Este, por ejemplo, que es el aro de compresión, tú lo pones aquí y lo que vas a hacer es ir girando el aro. ¿Vale? Esto tienes que hacerlo relajado. No puedes hacerlo con un montón de gente queriendo hablar contigo ni nada. Esto lo pones en un sitio fijo, que no se te mueva. ¿Vale? Para que tengas control del aro. Pero vamos a hacerlo aquí, vamos a intentarlo hacer aquí. Entonces, tú bajas aquí un poquito, te aseguras de que haya entrado en la rendija y vas girando tu aro, ¿vale? A su sitio. Lo importante es irlo girando. Y ahí tienes el aro instalado. ¿Dónde va? Pues hay que ver manual de fabricante. Por lo general, si una de las luces queda aquí, pues la otra 180 grados, la otra 120. Manual de fabricante. Vamos con el aro de fuego, lo mismo. No es lo mismo que vaya así que así. Entonces, cogemos nuestro aro. Da igual que empieces aquí, aquí, aquí. Eso no importa mucho. Lo importante es que no lo abras o intentes no abrirlo. Lo posicionas donde va
y ahora lo que haces es darle vuelta. Intentar girar. Fíjate que lo estoy haciendo con los guantes y todo. Y ahí tenemos los aros instalados, perfecto, sin problema, ¿vale? Ahora, con el suncho lo que vamos a hacer es comprimirlos todos para poderlos desplazar dentro del cilindro, teniendo en cuenta la flecha. Esto lo vamos a abrir, vamos a lubricar aquí, porque acordemos que eso va en el cigüeñal, y hay que tener mucho cuidado con los rociadores que van allá abajo para que la biela no se vaya hacia allá y los vayamos a golpear. Entonces, la biela que vayas a instalar, asegúrate de que el cigüeñal esté la muñequilla al fondo del todo. Ok, vamos a intentar hacerlo aquí. Acuérdate, los aros, los segmentos llevan una posición, no es donde caigan, llevan una posición. Es importante que sigas manual de fabricante y los pongas en la posición que te dice el manual de fabricante. Acto seguido de eso, tener presente hacia dónde este va, de hecho, así. Y luego la tapilla de aquí, márcala. Si no lleva una posición, márcala, porque una vez que tú pongas esto aquí y le des la vuelta al bloque, no te vas a acordar si iba así o iba así. Márcala, yo le hice una marquita ahí. Entonces, lubricamos aquí. Una gota, más que suficiente. Lubricamos aquí. Aquí ya somos un poquito más generosos. El cilindro lo tenemos prelubricado. Lubricamos esto. Que no se salga ningún aro. Ahí. Prelubricamos nuestro suncho con el mismo prelub, con aceite, como tú quieras. ¿Por qué yo lo hago todo con prelub? Primero, porque lo tengo aquí y si no el aceite tengo que ir a prepararlo, poner un cacharro que me da pereza, cosa que no es muy buen ejemplo que lo diga, pero es la realidad. Y segundo, porque yo soy fan de armar todos los motores con prelub. Bueno, importante. Esto te recomiendo que si es primera vez que lo haces, pongas tu biela en un tornillo de banco, en una prensa o en algo, o alguien que te ayude. Porque cuando tú pongas esto aquí y empieces a girarlo, esto va a buscar moverse para todos lados. Y tienes que estar pendiente que los aros no se trillen, no se solapen. Perfecto. Como esto queda aquí solapado, pues un par de golpecitos para que quede derechito. Si tienes un martillo de goma, vamos a hacerlo. Martillito de goma, golpeas un poquito, golpeas justo donde están las cintas. E intentas darle otro toquecito aquí. Ahí está. Bien. Este vídeo no lo había dicho, no sé si lo dijo o no, va dedicado con muchísimo cariño, con mucho cariño, no lo digo con ningún tipo de doble sentido ni nada, de verdad, con muchísimo cariño a los profesores que me examinaron, a los que me evaluaron en el examen práctico de las oposiciones para ellos que me suspendieron. Para ellos va dedicado este vídeo. De verdad lo digo con todo el cariño, todo el respeto y toda la admiración hacia ellos. Bueno, ¿dónde lo ponemos? Tenemos que tener en cuenta de que el suncho tiene dos tiras de fuerza. Tenemos que intentar hacer coincidir los aros dentro de este espacio o sobre uno de ellos y que nos quede algo de falda del pistón para que sirva de guía aquí adentro del cilindro. Volvemos a lubricar. Aquí es muy importante la lubricación porque estamos justamente trabajando con posibles rayaduras tanto en la falda del pistón como en el cilindro. Bien, vemos que tengamos la tapilla puesta, vemos que el cigüeñal está en su sitio, vemos cuál es la parte delantera y ponemos por aquí, importante en este motor y los que tienen los rociadores de aceite, que la biela no vaya a golpear el rociador de aceite. Ponemos aquí, derechito, con cariño, bien. Y llegado a este punto tenemos que golpear el suncho para que quede completamente alineado con el bloque. Una vez que lo tenemos ahí alineado con el bloque y estamos seguros de que la biela por la parte de abajo no va a golpear el rociador de aceite, pues viene una herramienta especial que le das un golpe aquí o de toda la vida con el cabo de un martillo. Ya tenemos nuestro pistón número 1
en su sitio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues lo ideal ahora es girar el bloque de medio lado para terminar de empujar el pistón y que vaya a la biela. O terminar de bajarlo y en teoría coincide con el cigüeñal. Ojo, porque cuando lo gira no tiene por qué caerse. Si se cae es porque algo mal hay en la luz de aquí. ¿Cómo se suele hacer con los motores muy grandes, motores muy pesados? Se hace con el motor en horizontal. ¿Para qué? Para que por un lado tú metes el pistón y del otro lado ya pones la biela. Entonces giramos esto para acá, vamos a decir mejor para acá, así. Muy bien, y aquí tenemos nuestra biela en su sitio, que no se gira el cigüeñal. Ahí la tenemos. Entonces, como le hemos hecho una marca, sabemos dónde va la tapilla. Lubricamos aquí también y montamos nuestra tapilla. Entonces, esto que es un 3 cilindros, es una delicia porque lo vas a hacer 3 veces. Cuando es un 8 cilindros, pues lo tienes que hacer 8 veces. Por eso es que es tan caro, como dicen, una reparación completa de un motor. Es que lleva muchísimo trabajo, es muy delicado, lleva lo suyo, es complejo. Bueno, ponemos nuestros tornillitos aquí, que no se te mueva, quieto. Ponemos nuestra tornillería y damos par de apriete o le damos el par de apriete al final. Yo suelo ajustarlo y ya luego le doy el par de apriete a todas las bielas. Ahí lo tenemos ya. Perfecto. La posición que os digo que tiene que estar es aquí. La muñequilla tiene que estar aquí. Porque si está así de lado, la biela va a tocar de aquí. O si está en la parte alta, pues se nos va a hacer difícil para poner la tapilla. Entonces, siempre el cigüeñal aquí en esta posición. ¿De acuerdo?